Bienvenidos a Hablemos, un espacio con voces especializadas en ciencias sociales y humanidades, historia, antropología, literatura, estudios políticos e internacionales, agua y sociedad. Divulguemos la ciencia. Divulguemos la ciencia. Ya comienza Hablemos. Desde abril y hasta noviembre de este 2024, en el Colegio de San Luis, en colaboración con el Archivo Histórico de San Luis Potosí, está llevando a cabo un interesante proyecto que ha despertado mucho interés y que tiene que ver con el cine mexicano. Los organizadores dicen que el cine mexicano tiene mucho que ver con los procesos políticos, culturales y sociales, y justo en torno a estas reflexiones se está llevando a cabo este ciclo que tiene sus sesiones periódicas. Están en nuestras redes sociales, las pueden consultar, y ha causado, insisto, mucho interés. Vamos a platicar de eso precisamente con dos de los organizadores de este cine. El tercer organizador, el doctor Moisés Gámez, no le ha sido posible acompañarnos el día de hoy, pero bueno, pues los invitamos porque creemos que este recorrido al mundo del cine mexicano nos va a traer bastante información interesante. Espero que les guste. Bienvenidos, bienvenidas. Comenzamos. ¿Te gusta el cine? ¿Encuentras en el cine retratos de la sociedad en la que vivimos? El programa de historia del Colsan invita al ciclo de conferencias Cine Mexicano a través del tiempo, un recorrido por sus diversos enfoques. Del 18 de abril al 21 de noviembre de 2024 en el Archivo Histórico del Estado. En cada plática se reflexionará sobre los procesos políticos, culturales y sociales representados en producciones cinematográficas de más de un siglo de existencia. Consulta el programa completo en nuestras redes sociales y también en nuestra página web www.colsan.edu.mx. Bien, estamos de regreso, iba a decir, no, ¿cuál de regreso? Apenas estamos empezando. Vamos a dar la bienvenida a los invitados que tenemos el día de hoy, a quienes agradezco mucho que nos hayan hecho un huequito ahí en su agenda y que nos estén acompañando, porque creo que el cine a veces nos gusta más de lo que nos imaginamos y descubrimos todo un mundo y lo usamos para muchas cosas. Es mucho más que entretenimiento, por algo ha sido llamado el séptimo arte. Así que bueno, pues acompáñenos porque en los próximos minutos nos vamos a meter en este recorrido de algo que a mí me parece maravilloso, porque a pesar de ser un país con todas las broncas que traemos, nos damos tiempo para el cine, para producirlo, para verlo, para compartirlo, y de eso vamos a hablar hoy. Doctora Yolanda Camacho, directora del Archivo Histórico del Estado, nos acompaña el día de hoy. Bienvenida, gracias por acompañarnos. Al contrario, muchísimas gracias al Colegio de San Luis, que como siempre nos ayuda a fomentar estos espacios de reflexión, ahora a través de un medio muy divertido como es el cine. Gracias, así es. Ella, además de ser directora del Archivo Histórico, es doctora en Historia Política por la UNAM, así que sí le sabe. También nos acompaña el doctor Cándido Eugenio Aguilar. Él es doctor en Ciencias Sociales por el Colegio de San Luis, es otro de nuestros orgullos Colsan, y que bueno, pues también ha sido coordinador de proyectos culturales, editoriales, periodísticos y de investigación histórica, también le sabe. Gracias por acompañarnos, bienvenido. Muchísimas gracias por la invitación y bueno, prestos para poder hablar harto sobre el cine mexicano. Si hay algo que me gusta a mí tiene que ver con el cine, así que pues imagínense mi pata de palo. Bueno, pues a los dos gracias por acompañarnos y bienvenidos. A ver, ¿por qué decimos o por qué se dice que el cine muestra procesos políticos, culturales y sociales, doctora? Porque lo hace. Todas las sociedades buscamos alguna manera de reflejar qué es lo que estamos pensando, qué estamos sintiendo, cómo vamos reflexionando, cómo estamos viendo nuestro futuro y cómo tratamos de entenderlo. Y el cine es una manera muy buena para poder entonces entender qué es lo que está pasando y plasmar. Quizá me acuerdo un poco de lo que, hablando de periodismo, dijo Gloria Steinberg. Dijo, yo no entiendo lo que siento sino hasta que lo escribo. Y muchas veces en México necesitamos una reflexión visual y auditiva para entender qué es lo que estamos sintiendo. Y el cine refleja todos esos procesos, incluso desde finales del siglo XIX, que fue cuando empezamos a hablar de cine de una manera formal. Esa es la manera que tenemos nosotros para canalizar nuestras inquietudes.
¿A poco desde finales del siglo XIX se hace cine en México? Se hace cine a finales en el Porfiriato, 1896-97, es cuando se tuvo la primera visita de Bernard se me acaba de ir el nombre, se llamaba Gabriel también, en donde vienen y hacen una proyección para Porfirio Díaz, su gabinete y su familia. Entonces, a partir de ahí, el gusanito del cine empieza a meterse, con un gran éxito, por supuesto, y se hace poco tiempo después, un año después, de esta proyección que yo creo que todos en algún momento hemos visto, de Porfirio Díaz cabalgando en Chapultepec. Entonces, y es que le gustaban las innovaciones tecnológicas. Le gustaban las innovaciones tecnológicas y era un visionario interesante y también entendía de comunicación con el pueblo. Entonces, esto que era una herramienta muy efectiva de comunicación se rescata y se empieza a difundir. Entonces, desde ahí traemos este gusano de mostrar ciertos periodos de nuestra historia también, haciéndolo a través del medio que ahora tan fácilmente nos metemos a una sala, ¿no? Y que antes era una cuestión mucho más complicada. Ahí lo ves. Sí, en las plataformas estas de sí, el streaming, ¿no? esta última parte que tenemos ahora. Doctor Aguilar, cuéntanos, ¿por qué se dice que el cine muestra estos procesos que no son a veces tan cotidianos a la gente común, pero tan interesantes al mismo tiempo a los estudiosos de la política, la historia, la cultura? Recupero un poquito lo que acaba de comentar la doctora Yolanda, que me parece muy importante. México siempre ha estado en un contexto internacional a la altura de la tecnología de lo que representa la cinematografía. Esa primera proyección de 1896 que se hace en la droguería Plateros en la Ciudad de México, un año después de que los hermanos Lumière hacen la primera proyección de imágenes a través del aparato del cinematógrafo en París, nos dice mucho. Y de ahí cómo reproduce el país, principalmente el estado porfirista y después el estado revolucionario, también decir el estado porrevolucionario, la forma de hacer política con la industria del cine. Es decir, hay un apoyo a la industria del cine, pero también va ahí, se introduce también este mensaje de lo que representa la nación mexicana, el nacionalismo. La etapa del cine de oro, por ejemplo, mexicano, se inaugura con la primera proyección sobre lo que representa la mexicanidad, que es allá en el Rancho Grande, de 1936, y que trae una fuerza muy simbólica de lo que es el ser mexicano, ¿no? Y de ahí podemos tomarnos un poquito de la mano de lo que trata de hacer políticamente el Estado mexicano, pero después de todo lo que se desprende, es decir, una generación de cineastas que están buscando también, después de 1956, qué hacer y qué retratar de las realidades mexicanas, no solamente la social a través de los movimientos sociales, de los conflictos, sino también ver cómo vive la familia mexicana, ver cómo se desenvuelven las familias alrededor del trabajo, alrededor de los problemas cotidianos y demás. Y eso también va muy de la mano también con la aparición de la televisión, posteriormente, por supuesto, en donde los empresarios también están tratando de proyectar algo distinto, porque como en la actualidad el cine se tiene que estar renovando, ¿sí? Y tiene que estar innovando constantemente, porque estar, digamos, proyectando las mismas películas de siempre, obviamente que en cuestiones de imágenes y de lo visual, pues la gente también se puede un poquito aburrir. Entonces, sí es importante. Entonces, estas generaciones pues trataron de hacer algo diferente. ¿Cómo ha acompañado el cine a la historia en nuestro país? Fíjate que ha sido un testigo silencioso, pero desde la primera producción netamente mexicana, que se llamó 1810, que obviamente estaba retomando la independencia, hemos tenido en el cine la herramienta de tratar de dejar testimonio y tratar de entender cómo estos procesos históricos no se limitan a ciertas élites, sino que hay una repercusión social, y eso el cine mexicano lo ha hecho bastante bien. Empieza a retomar desde un acontecimiento que puede ser violento, como fue la independencia, la revolución, y
baja hasta llegar a la gente en sus casas, en los hogares, en las cocinas. Entonces empieza a mostrarnos cómo no somos ajenos a la historia, sino que a veces somos partícipes, y que estos protagonistas de la historia que conocemos en los personajes que salen en los libros de texto también tuvieron una implicación hacia adentro de las familias mexicanas, y que entonces todos podemos ser partícipes de esa historia. Entonces, a través de la creación de estas historias, de una narrativa que, sin dejar de estar fundamentada en los hechos que están en los archivos, también se vuelve en una historia cotidiana, y eso es francamente mágico, ¿no? Porque tratar que alguien o hacer entender que alguien es el propio protagonista de algo mucho más grande, te va encadenando a la vez a los nuevos procesos históricos. Y ciertamente al momento de ponerlo a través de un vestuario específicamente establecido, de una sociedad que va mostrando cómo va cambiando, pues entonces nos hace a todos formar parte de eso que a lo mejor mañana va a estarse filmando. Entonces es un círculo eterno. Estamos siendo, digamos, testigos, ¿no?, de la historia, de lo inmediato. Testigos, de algún modo. protagonistas, Claro. A veces principales, a veces somos actores secundarios, pero ahí estamos, a veces somos extras de los procesos. Vamos a ir a una pausa y regresamos para seguir platicando con nuestros invitados. Está con nosotros la doctora Yolanda Camacho, es directora del Archivo Histórico de San Luis Potosí, y está con nosotros también el doctor Cándido Aguilar. Él es investigador, es científico social, es egresado del Colegio de San Luis de este doctorado en Ciencias Sociales. Les vamos a preguntar cómo se les ocurrió hacer este ciclo. Si ustedes todavía no lo conocen, pueden revisarlo, está en nuestras redes sociales, ahí toda la cartelera, todo el programa, la cartelera literalmente de las conferencias que vienen, de las que ya pasaron, pero que se quedaron ahí porque se están transmitiendo también por Facebook Live, así que bueno, pues ahí pueden consultarlo. Vamos a la pausa y regresamos para seguir platicando con ellos, estos testimonios que terminan con impactos colectivos. Yo recuerdo mucho haber leído por ahí algunas cosas, un par de libros sobre el movimiento del 68, pero ya estando en la universidad sale esta película de Rojo Amanecer que me dejó gratamente impactada, porque fue una manera distinta de acercarnos a esa generación en ese momento, ya de otra década, ya lejana al 68, pero que de todos modos nos dejaba la posibilidad de acercarnos a este acontecimiento de una manera pues distinta y mucho más cercana. Vamos a la pausa y regresamos. El cine sin duda se vuelve parte de nuestra vida, y nosotros parte de la vida del cine. Todos abonamos, ya decíamos antes del corte, ¿no? Aportamos a veces como protagonistas, a veces solo como actores secundarios, a veces como extras, pero se ha vuelto un entretenimiento que incluso nos salva de la locura. Yo diría, en la pandemia yo creo que las artes en general nos ayudaron un poco a apaciguar nuestros ánimos encerrados en medio de esta crisis mundial, y el cine sin duda se volvió mucho más importante en la vida de muchas personas. A otros pues ya nos gustaba de por sí desde hace mucho. Bueno, a ver, cuéntenos un poco cuáles son las principales clasificaciones o etapas del cine. Cándido, no sé si nos puedas, no nos des todo la enciclopedia que te sabes, danos así como una probadita. Bueno, el cine mexicano como tal tiene muchas etapas, y ahorita más, que hay más estudios y más clasificación. Pero digamos que las más tradicionalmente mencionadas, pues tenemos por supuesto la etapa inicial, que es desde la presentación del cinematógrafo hasta las primeras películas presentadas ya como tal, con un metraje más largo, pero que no dejan de ser mudas. Después, con la aparición del cine sonoro, y particularmente con la primera película de gran simbolismo mexicano, que es la de Allá en el Rancho Grande, pues se inaugura lo que es la época del cine de oro mexicano,
que bueno, hay una discusión muy interesante en torno a cuánto tiempo dura, por cuestiones de géneros que se empiezan a proyectar, por cuestiones de pensamiento, ideología de los principales cineastas, pero la que más o menos casi siempre coinciden es la que dura de entre el 36 y el 56. En la etapa del cine de oro mexicano. Hay otros que agregan más años, que incluso llegan hasta el 61, con la que consideran es la última película de gran representatividad. ¿Cuál era? Mexicana, que es la de Rosa Blanca, de Roberto Gabaldón. Roberto Gabaldón, que fue un ícono en generar justamente simbolismos mexicanos a través de las imágenes, porque hay algo bien particular en estos cineastas en este tiempo, y es que introducían en esas películas imágenes en tiempo real, o sea, todas estas imágenes que se habían filmado desde tiempo atrás, las introducen en las películas. Mucha gente obviamente pensaba que se habían filmado al momento, no, eran reproducciones de tiempo atrás. Viene después una etapa de la nueva generación, en donde cineastas como Jorge Fons, que es el que dirige la película de Rojo Amanecer, 1989, aparece Jorge Fons, aparece Arturo Ripstein, por ahí se cuela un poquito Alfonso Arau, que dirige y protagoniza la película de Calzón sin Inspector, que me parece que es uno de los primeros antecedentes antes de que aparezcan las películas de Luis Estrada con este contenido fuerte políticamente hablando. Obviamente que dejo un poquito de lado o afuera las películas de enmascarados, las películas de melodramas y demás, porque muchos de ellos entran en gran medida en esta periodicidad de lo que representa el cine de oro mexicano. Pero ahí entran los subgéneros, ¿no? Que por ejemplo el caso de la lucha libre, que todavía se extiende en la década de los 90s, los melodramas que se siguen reproduciendo. De alguna manera la gente en la ciudad, en las principales ciudades de la década de 60s y 70s, comienzan a llegar hasta cierto punto de vista a un hartazgo de estas películas. Y es ahí donde estas nuevas generaciones, que les cuesta mucho trabajo, porque el Sindicato Mexicano de Cinematografía estaba fuerte con permanecer con este grupo de poder que no permitía absolutamente la introducción de estas nuevas ideas. Les cuesta trabajo, pero empiezan a generar películas bien interesantes, como el caso de La Pando, El Castillo de la Pureza, ¿no? Por supuesto, Rojo Amanecer. Y después viene una nueva generación, que es la del nuevo cine mexicano, ¿sí? Que ya cerrando la década de los 80s, comienzan los 90s, pues con estas ideas un poco diferentes de lo que son los cambios sociales, los cambios socioeconómicos, culturales que se están viviendo en las grandes ciudades. Se centra mucho en la urbanidad y solamente alguno que otro por ahí, alguna que otra, porque también hay mujeres de repente, pues intentan ver un poquito los valores, las costumbres y los cambios que se dan en las zonas rurales. Pero bueno, de este nuevo cine mexicano, pues obviamente que una de las películas emblemáticas es Amores Perros. Sí, eso es una película que dio la vuelta completamente al mundo, fue una de las más aceptadas, incluso 5 años después, e incluso les da ideas a cineastas de otros países de América Latina para poder producir sus películas, tomando en cuenta estas nuevas realidades que te ofrece la ciudad. Pero hay algo bien interesante también, y es que como también en México se produce mucha literatura, muchas de estas películas también se basan en esta literatura. Entonces, tradicionalmente México se apega mucho a ese guión, ¿no? Por ejemplo, el caso de La Sombra del Caudillo, que es una novela que escribe Martín Luis Guzmán, que obviamente muchos dicen que es la vida y obra de Plutarco Elías Calles, y que se lleva a la pantalla grande y se genera una segunda y hasta una tercera versión de esta misma ¿Esa fue la que película. duró mucho tiempo censurada? ¿No es esa? La de... Sombra de era Caudillo. Diosa Pancho Villa, ¿verdad? Me parece. Fueron duró varias. Mucho tiempo guardada. Bueno, algunas es que había mucha enlatadas, censura. sí, algunas decían, enlatadas, más o menos. otras censuradas. Esa también, la de Rosa Blanca, fue censurada porque estaban atacando los intereses de la política económica de la nación mexicana, porque no querían que se hablara de una disputa con respecto a Estados Unidos, y esa película lo retrata. Y está basada también en una novela que es de Traven.
Y bueno, viene después, dentro de este nuevo cine mexicano, ahí se van desarrollando las grandes ideas de estos grandiosos cineastas que hoy están encumbrados en el mundo, que es Guillermo del Toro, Iñárritu y Alfonso Cuarón, que pues ahí tienen sus pininos, digámoslo así, y que empezaron en un programa muy curioso, que fue el caso de Hora Marcada, que era un programa de terror, ustedes lo han de recordar. Un programa de Televisa que se nos hacía Totalmente chafísimo de terror, pero que después sentó las bases de la creatividad y abrió caminos a estos cineastas. Claro. He escuchado varias entrevistas de Guillermo del Toro, como cuenta que pues sí tenían recursos, pero no tan ilimitados, y entonces tenía que hacer ahí circo, maroma y teatro, ¿no? Para Incluso invitaba a sus amigos, amigas, ahí voy, hazme maquillaje, pero vestuario. Guillermo del Toro, ahí sale la idea de su primera ópera prima, que es la de Cronos. Impresionante película. Buenísima. Que no le pide nada a La Cumbre Escarlata, No. y ni tampoco a las películas, por ejemplo, de Hellboy. Por eso está donde está, ¿no? Exacto. Doctora Yolanda Camacho, cuéntanos, ¿cómo se les ocurrió hacer este ciclo de cine? Porque tiene, ahorita les voy a ir leyendo un poco de toda la oferta que tiene. Ya estuvieron, por ejemplo, hablando de antropología de las grandes películas del cine mexicano, hablaron del cine mexicano en el ring, la fantasía de la lucha libre, ahora que nos mencionaba Cándido esta parte de el cine de luchadores, Las Leyendas, una propuesta cinematográfica de animación para la divulgación de la cultura popular mexicana, está o estará, según a qué hora vea usted este programa, del tinacar a la pantalla, el pulque como motivo en el cine mexicano, historia y cine, un diálogo de conocimiento necesario para comprender a las sociedades en el tiempo, a cargo del doctor Moisés Gámez, que decíamos es parte de este equipo que ha coordinado todo este esfuerzo. A ver, ¿cómo y para qué se les ocurre? Fíjate que una de las cuestiones que compartimos entre Cándido, Moisés y yo es que creemos que la historia no debe de ser lo que muchas veces nos han contado, que es un montón de datos, lugares y personajes, sino que creemos que debemos de entender las narrativas desde otras visiones, que son divertidas, que son accesibles, que son entendibles. Vaya, creemos que la historia puede ser muy sexy, ¿sabes? O sea, puede ser sexy, puede ser... Yo iba a decir divertida, pero es también coincido. No, es que apela no nada más a la diversión, sino también apela a lo más profundo de nosotros, a lo interior. Entonces esto se puede lograr muy bien a través del cine. El año pasado hicimos un ciclo de historia económica que nos quedó muy bonito también, y dijimos, ¿y ahora qué vamos a organizar para este año? Y entonces hablábamos de este gusto que tenemos los tres por el cine y de cómo muchos de estos procesos históricos de nosotras mismos, de nuestras propias historias personales, empiezan a través de este acercamiento a las imágenes, a los sonidos, a los personajes, y cómo ahí a muchos de nosotros nos empieza a dar el gusto por la historia. Y entonces a través de Cándido, que es muy socialito, y como lo ves, él muy serio, pero él es muy sociable con mucha gente, entonces él conocía a un grupo de expertos y expertas que son los que están ahora haciéndonos el favor de acompañarnos para hablar de este proceso que a todos nos gusta, pero desde otras ópticas, de las ópticas de las especialidades. Entonces lo empezamos a hablar, y porque queremos también que el Archivo Histórico del Estado sea este espacio para estos diálogos y para empezar a abrir otro tipo de cuestiones. Por ejemplo, mencionabas, ya hablamos del cine de luchadores, entonces uno de los primeros que ahí estaban tuvimos la presencia de por lo menos 10 luchadores potosinos que están en el ring, que literal se dedican a esto, y entonces ellos mismos nos compartían estas experiencias y cómo el cine de aquel momento fue una inspiración para ellos dedicarse de una manera profesional a esto. Entonces por eso nos toca a todos. Y es que el cine se ha vuelto parte de nuestra vida, pero además, como ya decía Yolanda, a través del cine nos lleva de la mano en la historia. Podemos conocer cómo vivían, cómo pensaban. Simplemente ubiquen una película, la que ustedes quieran, de estas del cine de la época de oro, el papel de las mamás sumisas, abnegadas, y un cine más reciente, a lo mejor ya de esta nueva época del cine mexicano, simplemente en Amores Perros, en fin. Vamos a ir platicando de esto. Regresamos de la pausa, los dejamos con nuestra cápsula y volvemos. El pasado 21 de junio, el Colegio de San Luis celebró la ceremonia de egreso 2024 para los estudiantes que concluyeron sus estudios en las maestrías en Antropología Social, Asuntos Políticos y Políticas Públicas y Literatura Hispanoamericana.
donde un total de 22 egresados recibieron sus constancias. El evento reunió a estudiantes, familiares y personal de la institución para celebrar esta importante etapa académica. Durante la ceremonia, el Dr. David Vázquez, presidente del Colsan, dirigió un mensaje a los estudiantes en el que reiteró que el colegio siempre será su casa académica, invitándolos a mantener un vínculo profesional con la institución. Por su parte, el Dr. Antonio Aguilera, coordinador de la Maestría en Asuntos Políticos y Políticas Públicas, habló en representación de las coordinaciones de los programas docentes, destacando que los egresados no solo obtienen un título académico, sino también la responsabilidad de aplicar lo aprendido en beneficio de la sociedad. Los estudiantes Adrián Romo, Mariela Sánchez y Deyani Ávila ofrecieron discursos en los que agradecieron el profesionalismo, la calidez humana y la paciencia de los profesores investigadores. También enfatizaron las dificultades profesionales, académicas y personales que enfrentaron durante la maestría. Finalmente, el evento concluyó con un brindis de honor en el que estudiantes, familiares, profesores y personal del Colsan compartieron momentos de alegría y orgullo por los logros alcanzados. Te invitamos a leer los discursos de la ceremonia en nuestra sección de boletines Epicentro. Bueno, seguimos platicando del cine mexicano a través del tiempo. Es un ciclo de conferencias que están llevando a cabo en el Archivo Histórico del Estado en colaboración y coordinación con el Colegio de San Luis, y que bueno, hoy nos tiene aquí hablando de este apasionante tema, que por cierto México, bueno, pues ya nos decían nuestros invitados, pues siempre ha sido protagonista en estas propuestas cinematográficas, ha dado excelentes directores, fotógrafos, no solo de la época de oro, sino a diversas etapas y momentos del cine. Bueno, a ver, entonces nos quedamos, bueno, yo les quería hacer una pregunta que ya perdí, pero acá está. ¿Por qué es importante hacer investigación en torno al cine mexicano? Tú que eres científico social, cuéntanos un poco, porque pareciera que pues las condiciones a veces del país no permitirían distraernos en estos temas, pero que creo que en el fondo tienen pues mucha validez y mucha importancia, pero pues tú que eres experto, dinos. Bueno, en principio hay que tomar en cuenta que México sí ha hecho mucha investigación sobre cine mexicano, desde un punto de vista político, también económico, social. Recientemente se ha trabajado mucho el cine verde, que es el cine ambientalista, a partir de los documentales, porque en México se hace mucho cine documental. Me parece que sí es importante porque hay todavía algunos espacios, algunas líneas por ahí de investigación que o bien han sido abandonadas o bien ya no han sido actualizadas. Entonces, hay mucho material filmográfico a lo largo de la historia de este país para ir investigando, por ejemplo, la vida social, laboral, cultural, familiar, de todo lo que ha representado la mexicanidad en más de un siglo de existencia del cine mexicano. Y hay otro problema también, que por cuestiones también económicas, de repente varias de estas producciones filmográficas se han quedado enlatadas. Entonces, a veces tener acceso a ellas, o los cortometrajes, porque en México se producen muchos cortometrajes, incluso hay muchos eventos en donde se exponen, también tienen mucho material de análisis que a veces la gente no dimensiona o no ve. O sea, de repente nos quedamos con estas películas, cito otra vez a Luis Estrada con La Ley de Herodes, por ejemplo, y piensan que La Ley de Herodes representa todo lo que fue la década de los 50 en México, cuando tú puedes explorar otros escenarios a través de lo visual para que te pueda salir un poco de esa atmósfera
y ver cómo era realmente la vida del mexicano en el medio rural, en lo urbano. Algo, por ejemplo, que se ha dejado mucho de la mano es que pues ya no se ha trabajado con suficiencia el caso del mundo rural mexicano, ¿no? Parece que ya se exploró absolutamente todo, ya vimos lo que fue el cine ranchero y hasta ahí se acabó. Y ahora le dan más énfasis a lo urbano. La cuestión urbana, la cuestión ambientalista, porque también son temas en boga. O sea, es decir, estas líneas siempre te van marcando la pauta para poderte adentrar. Pero, por ejemplo, algo que no se ha explorado lo suficiente es todavía este impacto mundial que tuvieron estas películas mexicanas, por ejemplo, del cine de la época de oro. Te cito un ejemplo. La película de Cantinflas, de ahí está el detalle, una película de 1941, si no mal recuerdo. No se ha explorado, por ejemplo, el impacto que tuvo en Latinoamérica. ¿Cómo es posible que Cantinflas llegó a ser conocido? Si no había internet, no tenía la gente un Facebook para poder ahí observar. Hoy en día estamos con los Netflix, no había YouTube. No había nada de esas plataformas, esas tecnologías. Y este individuo en poco más de 6 años ya era conocido, incluso fue llamado a Hollywood también para representar algunos papeles, algunos no quiso, aceptó la vuelta al mundo en 80 días, aunque le dieron un papel secundario, pero ahí está un caso, ¿no? O los vetos, las películas censuradas, ¿hasta qué punto fueron censuradas y por qué? ¿Por qué de repente otra vez se vuelve a la carga con el análisis de las películas, por ejemplo, de las ficheras, ¿no? Que ahorita ya se le llama comedia romántica. Hace rato que dijiste comedia romántica, decía, ¿y a qué hora va a mencionar el cine de ficheras? Ya entendí. Okay. Sí, te voy a interrumpir tantito, perdón, sí. Para ir a nuestra siguiente cápsula. Ahorita retomamos, y es que los recorridos históricos como el que estamos haciendo hoy nos lleva a conocer qué ocurría o por qué ocurría, y hoy cómo ha impactado o por qué ocurre lo que está ocurriendo. De eso vamos a la siguiente cápsula, y tiene que ver con un evento que hemos tenido acá en el Colegio de San Luis y que tiene que ver con patrimonio industrial. Continuamos. El Grupo Patrimonio Industrial de México es un proyecto dedicado a la conservación, estudios y divulgación del patrimonio industrial del país, con el objetivo de promover la generación de conocimiento en esta área. Es por eso que los pasados 20 y 21 de junio se llevó a cabo el Encuentro 2024, donde se reunieron diversos expertos de distintas instituciones para presentar sus trabajos de investigación relacionados con el estudio y conservación del patrimonio industrial. Durante la reunión se abordaron temas como la infraestructura ferroviaria, el análisis de símbolos y la cultura minera, entre otros. El evento fue coordinado por el historiador Moisés Gámez, investigador del Colegio de San Luis. Conoce más sobre este importante grupo en su página web www.pimcet.org. Bien, continuamos, y le estábamos preguntando a Cándido Aguilar por qué era importante la investigación social en torno a temas que tienen que ver con el cine, y es que hay mucho que encontrar. Nos decías antes de la pausa de la cápsula que, se está retomando el estudio del cine de ficheras. ¿Por qué? ¿Qué están buscando? ¿Qué nos retrataba esa época que pasaba de largo? A mí no me tocó, yo estaba muy chiquita y no me dejaban verlo, pero cuéntanos. Sí, mira, como en el caso del cine, como en otros estudios que se hace, cada vez se está especializando más. Entonces se están encontrando muchos espacios por explorar. Se retoma particularmente el cine de ficheras porque pues se está tratando de analizar la vida en los cabarets, ya no solo visualmente, sino argumentativamente, iconográficamente, ¿sí? Y hay otra línea también en que se está trabajando mucho, que es la política nacional a través del cine. A ver, ¿sí? Danos un ejemplo para entenderlo como con peras y manzanas. Ok, te pongo un ejemplo. Se hizo muchos estudios, por ejemplo, de la política nacional a propósito de lo que es la época de oro, porque el Estado mexicano siempre invertía dinero. ¿Sí? Después del gran fracaso económico y que
después de pasar por lo que es el llamado milagro mexicano, que también se está analizando si es milagro o no, se está tratando de ver otros aspectos también de la vida cotidiana y demás. O sea, se está analizando desde la mirada de los científicos sociales ese cine, cómo retrataba o cómo incidía el gobierno en financiar ciertas producciones. Y cómo lo producciones. consumía la gente, si realmente la gente se sentía identificada o si la gente también de alguna manera lo criticaba y demás. Porque se plasmaban ideologías y formas de vida. Tiene una carga ideológica, como el Estado está invirtiendo dinero, obviamente que va el mensaje del nacionalismo. O sea, el gobierno le ponía lana para una producción cinematográfica para que dieran cierto mensaje. Sí, pero esto no quiere decir que los cineastas no terminaran haciendo lo que ellos creyeran que era lo más idóneo. O que la gente entendiera otra cosa. Te pongo un ejemplo. El gran impacto que tuvo en el sindicato la película de Luis Buñuel, de Los Olvidados, que es patrimonio de la humanidad. O sea, hubo gente que literalmente brincó del sillón cuando vieron la proyección de la película porque dijeron, eso no se puede proyectar porque no representa los valores del mexicano. ¿Sí? A pesar de que era una realidad. Esa película de Luis Buñuel es cruda en esencia, no te está mostrando todas estas películas en donde utilizaban idóneamente a Pedro Infante para protagonizar la familia en el medio rural o en la urbanidad. No te presentan esta gente abandonada, desprotegida, que está expuesta a la orfandad, una orfandad que no nada más es familiar sino social. Sí, porque las y que te películas de muestra Pedro la Infante crudeza completamente. Eran los pobres, pero pues una vida muy color de rosa. Los olvidados, hasta los mismos rostros de los actores, un casting perfecto. Si tienen la oportunidad de verla, véanla. Y era un retrato mucho más crudo de la realidad mexicana. Y surrealista, porque ahí Luis Buñuel le imprime. Y esto le salva la vida un poco a Luis Buñuel porque ya había tenido antes una producción que se llamó Gran Casino, que fue una producción por ahí de 1938 y que no le había ido muy bien. Y de hecho mucha gente se extrañó porque dijo, ¿cómo es posible que Luis Buñuel, este individuo que siempre ha sido protagónico en el cine como director, pues muestre esto, ¿no? Este Gran Casino con Lamarque y Negrete. Pero bueno, viene esta producción que literalmente fue algo ultra novedoso en ese momento. Ese es un ejemplo. La misma Rosa Blanca, ¿no? Que fue vetada porque pues afecta a los intereses. Finalmente Roberto Gabaldón dijo, yo quiero proyectar esto, y se apegó a la novela de Travel. Tú lee la novela, ve la película y los guiones están literalmente hechos a imagen y semejanza de lo que estás leyendo. Esa no la conozco, cuéntanos, ¿de qué se trata Rosa Blanca? Así como rapidito. Rosa Blanca es 20 segundos porque nos queda un minuto para Rosa Blanca es una película que retrata la vida en un campo petrolero a partir de una hacienda que literalmente la toma posesión una compañía petrolera por las malas, porque desaparecen al dueño, que es Jacinto, ¿sí? Y empieza a hacer uso de... ¿Mande? ¿Cruda y dura la película? Sí es cruda, pero no tanto, porque Roberto Gabaldón no es Luis Buñuel. No. Él maquilla un poquito las películas, pero sí te proyecta la imagen de violencia, de posesión, despojo y demás. Obviamente esa película, cuando es proyectada, el gobierno mexicano le dijo a Roberto Gabaldón, ¿cómo es posible que proyectas eso si vas a afectar los intereses que tenemos con Estados Unidos, que es nuestro principal socio en estos momentos? ¿De qué año es más o menos? Esa película es de 1961. Todavía México trae negociaciones y todavía entra un poquito en lo que es el milagro mexicano, que llega hasta los 70s. Bueno, vamos a dejarlos ahora para que vean uno de nuestras propuestas del Fondo Editorial Colsan, precisamente del doctor Moisés Gámez, y continuamos con esta charla que estamos teniendo sobre el ciclo de cine mexicano que está llevando a cabo en estos momentos entre el Colsan y el Archivo Histórico. Continuamos.
Bien, estamos de regreso y yo les preguntaría a nuestros invitados cuáles son algunas razones para salvaguardar las películas del cine mexicano. Algunas ya no las han esbozado, pero digamos si tuviéramos así como que centrarnos en estas razones, 3, 4, 5, las que ustedes consideren. Yolanda. Mira, de entrada tenemos que conservar la memoria histórica, y la memoria histórica puede estar difuminada en un sinnúmero de soportes documentales distintos, ¿no? Entre ellos, evidentemente, son las películas, las cintas. Entonces, estamos guardando una parte de la memoria de los y las mexicanas, que se hace a través de esta creación de narraciones que a veces se antojan como ficticias, pero que en muchas ocasiones tienen un reflejo histórico, ideológico, cultural, incluso político también, al momento de haber sido producidas. Es importante entender no nada más la historia en sí, sino la historia atrás de la historia. ¿Quién la produjo? Es decir, ¿de dónde vino el dinero para hacerla? ¿Qué movimiento había atrás de esto? ¿Qué generó esa película? Hay muchas películas que generan movimientos de rescate, como la multillamada ya hoy Rojo Amanecer, o sea, la memoria histórica del 68, que ya sabíamos que era un acontecimiento que había pasado. A partir de la proyección de la película se abren líneas de investigación, se abren archivos al respecto, y entonces se puede rescatar aquello que creíamos, pero que ahora ya tenemos estos documentos alrededor. Entonces el cine funciona de dos maneras, ¿no? Es una especie de cierre de procesos, pero también apertura a otros tantos. Entonces, esta conservación de las películas que aquí tenemos y que hemos estado conservando desde los últimos 2 siglos, todas han tenido una connotación especial. Pero también está otra cuestión, es que fuera de la academia, es que es tremendamente bello. Hay que conservar esa belleza, ¿no? Las imágenes, por ejemplo, de Macario, que son difíciles de encontrar, toda esta belleza que se ve reflejada en el país y que se ve a través del cine, también es importante que la conservemos. Hay una película que no me acuerdo cómo se llama, ahorita se me fue el nombre, que retrata el lago de Janitzio, pero a mediados del siglo pasado, que también, ¿no? Es esta parte que dices, más allá de lo academia, pues retrata el momento histórico de un México que pues se nos está yendo quizá, y no nos damos cuenta. Y que incluso también, justamente las imágenes que están proyectando ahora, ¿no? La manera de vestir, la fotografía, por ejemplo, de Gabriel Figueroa, cómo esta manera de retratar esta belleza, pero sin romantizarla, porque también ciertamente a veces se tienen ciertas falsas concepciones, ¿no? de los estándares ideales, que ciertamente el cine los refleja, pero también es cierto que traen atrás mucho más cuestión que se puede analizar únicamente con la imagen. Entonces, estos procesos que se hacen de rescate y de abrir líneas de investigación históricas son necesarios para poder entender otro tipo de procesos que se están llevando a la par, porque la historia sería bueno que funcionara en un solo canal, ¿no? Y en un solo sentido, pero no, es más bien un proceso de redes. Entonces, juntando estos procesos y tratando de enlazarlos es como tenemos una mejor comprensión de la historia de México en este caso. Creo que lo has explicado de una manera muy sencilla y muy interesante, porque así lo entendemos, ¿no? El cine, como todo en la vida, no es un único proceso, o no es de ida o solo de vuelta, son estas redes que se van interconectando y que solo gracias a entender todos estos procesos, pues medio le vamos entendiendo a la vida, ¿no? Doctor Cándido, cuéntanos ¿por qué consideras que algunas películas deben seguirse salvaguardando así como patrimonio? Porque realmente en su momento mostraron, justamente una excelencia en la forma de reproducir una realidad. Porque es eso también, o sea, los cineastas siempre traen en su imaginario una forma de hacerlo. No todos los van a hacer de la misma manera, nunca vas a ver a Iñárritu haciéndolo como lo hace Cuarón, pero de alguna manera sí retratan esa realidad. Entonces, forma parte también de ese patrimonio histórico, y me parece que las nuevas generaciones las tienen que seguir viendo, en el buen sentido. Porque de repente, y yo los entiendo, que están viendo películas en blanco y negro y van a decir, es que esto me aburre porque son lentas, pero para eso se debe de dar una guía de qué representó en ese momento el verla. Me acuerdo mucho de un trabajo de campo que hicimos en el estado de Veracruz, en el pueblo de Alto Lucero, Veracruz,
de donde yo soy. Hicimos un trabajo de campo donde recuperamos justamente la memoria histórica de cómo la gente vio el cine, porque hubo cine en ese pueblo. Hay una película maravillosa que reproduce esa situación, que es la de Vidas Errantes. Y el ver, por ejemplo, la gente cómo te lo expresaba, porque era algo maravilloso, algo inusitado, algo que nunca en su vida lo podían, lo pudieron haber creído más que viéndolo, ¿no? Esa secuencia de imágenes, y hasta se memorizaban los personajes y demás, y es llegar que a te están eso contando historias, esa fascinación de que te cuenten una historia. Exactamente. Es la historia detrás de la historia, como retomando un poquito lo que dijo por supuesto, me estoy robando tus palabras, Yolanda. Entonces, eso en principio, y que ver de la misma forma también todas las películas, porque un día se proyectó en el 38, pero 20, 30 años después puede seguir siendo revalorada, y la puedes volver como un libro, ¿no? 3, 4 veces y le das nuevas lecturas. Hasta ahí le dejo el comentario. No, adelante, cuéntanos perdón, que ya pensé más que ya, ejemplos. No, tenemos 5 minutos sí, más antes de que bueno, nos ya despidamos. te di uno de Luis Buñuel, también está el caso de Amores Perros, también está una película muy cruda que no sé si todo el mundo la puede aguantar cuando la vea, que está basada en una novela de Vicente Leñero, que se llama El Apando, que es esta vida en la cárcel, ¿no? Que esa es otra forma de retratar la cuestión social a partir de la vida en la cárcel. Y por ejemplo también todas las películas, digo, ya que voy a meter un poco de mi cuchara en la línea de investigación de petróleo, por el caso, por ejemplo, del cine de oro negro, ¿no? Películas que se han proyectado maravillosamente a lo largo del siglo XX, Gran Casino, El Niño en la Niebla, no les he hablado de El Niño en la Niebla, pero no obstante que es una película que retrata el terror, más bien el horror psicológico, ¿sí? Por miedo a una enfermedad congénita, pues reproduce lo que es la vida en los campos petroleros y demás. Y digo esto porque el petróleo es un símbolo muy adherido a la vida del mexicano, porque es símbolo de orgullo, ¿no? No cualquier país logró una hazaña como lo hizo México en 1938, que después también trataron de copiarlo con cierto temor de las mismas empresas petroleras en el sur en Sudamérica, ¿no? Como el caso de Venezuela. Exactamente, totalmente. No está tan dorado el asunto. Entonces, es historia viva, realidad viva de ese momento, de cómo lo están representando y cómo también lo están proyectando. Y también las películas sigo citando el caso de Luis Estrada, porque es lo que se ve mucho ahora, ¿no? Entonces cada que sale una película de Luis Estrada pareciera que la taquilla va a entrar en un rompimiento económico absoluto, ¿no? Entonces esas también, pero también compararlas también con otras producciones, ¿no? Como las de Alfonso Arau, que Alfonso Arau, por ejemplo, tomó mucho de los cuentos de Juan Rulfo. Uno de ellos fue Anacleto Morones, para producir una película sobre el niño Anacleto. No sé si han leído ese cuento, que es maravilloso, y otras más extraídas del Llano en Llamas, ¿no? Como No oyes ladrar los perros, y que ahí se combinan una serie de situaciones que ya no solamente estás hablando de patrimonio cinematográfico, estás hablando de patrimonio histórico, estás hablando de patrimonio social, de patrimonio cultural. Y México es un gran exponente en estas líneas que te menciono a nivel Latinoamérica. No quiero atreverme a decir mundial porque ya sería mucho, pero en algún momento igual me atrevo a decirlo. Pues muchas felicidades por este ciclo de cine a través del tiempo y cine mexicano. Ciclo de cine mexicano a través del tiempo que están organizando. Muchas felicidades. Y bueno, pues a manera de conclusión, y díganme sus 3 películas favoritas. Y ya eso nos va. Si nos da tiempo, nos explican el por qué. ¿Empezamos? Mexicanas, Macario. Macario es una película que puedo ver 800 veces sin verle ningún pero. Hay otra película que me gusta mucho que se llama Los amantes del círculo polar. Esa no es una película mexicana, pero es una película redonda por completo, es absolutamente hermosa en cuanto a guión, historia, cinematografía, etcétera.
pero también lo nuevo, ¿no? El cine político me gusta mucho, desde una película donde sale Gonzalo Vega, que es la muerte de un líder. Entonces, ¿qué pasa cuando los líderes mueren? Y esta parte muere en un hotel, en ciertas circunstancias no del todo, así como muy honrosas que digamos, entonces son esos vacíos. El cine de Luis Estrada me gustaba más antes, pero todas estas concepciones políticas son lo mío, ¿no? Me encantan. Una crítica social muy interesante. Muchas gracias por haber estado con nosotros, doctora Yolanda Camacho. Al contrario, muchas gracias a ustedes y por favor vayan porque todavía de aquí a noviembre, cada mes, el segundo jueves de cada mes, seguiremos hablando de cine en el Archivo Histórico con el Colegio de San Luis. Muchas gracias. Arista con Independencia, ahí tienen las puertas abiertas, acceso gratuito, totalmente libre y bueno, pues es una gran oportunidad de acompañar este interesante proyecto. Doctor Cándido Aguilar, cuéntanos tus favoritas. Mis favoritas quizá no sean de las más reconocidas, bueno, del cine mexicano como tal, te hablo de ellas, pero sería el caso de La Casa del Sur, de Sergio Lovich. No he hablado de Sergio Lovich, que es un cineasta muy importante aquí en México. La Casa del Sur, El Rincón de las Vírgenes, del mismo Alfonso Arau, y Amores Perros. Buenísimas, muy bien. Pues muchas gracias a los dos por habernos acompañado y la invitación ya ahí está abierta para que sigan acompañando este ciclo de cine, una serie de conferencias con expertos. Ya les decía algunos de los temas que están teniendo. Se nos viene la utopía magonista en el cine experimental, el cine de oro negro, 3 referentes mexicanos del petróleo, en fin, consulten nuestra cartelera, está en las redes sociales del Colegio de San Luis y también en las del Archivo Histórico del Estado de San Luis Potosí. Gracias, hasta aquí llegamos, los invitamos para que nos sigan en nuestras redes sociales y mañana miércoles ya está de estreno en nuestro canal de YouTube de El Colegio de San Luis. Soy Lidia Huachela, pásela muy bien, gracias, hasta la próxima. El Colegio de San Luis te invita a los eventos y actividades que se llevarán a cabo durante los próximos días. Se llevará a cabo la siguiente sesión del Seminario del Doctorado en Estudios Antropológicos, Zonas Áridas, el 16 de julio a las 17 horas en la sala de videoconferencias 1. Espera próximamente el Seminario de Impresos Populares de Vanegas Arroyo, el 10 y 11 de octubre en la sala de videoconferencias 1. Síguenos en redes para mayor información. Ya está disponible el nuevo número de la revista Epectasy, Explorando la Realidad Humana, reflexión en diversos contextos. Consúltala en sus redes sociales y página web. Te esperamos en la tercera sesión del seminario virtual Explorando los prismas históricos del petróleo en México, el 17 de julio a las 12 horas por transmisión en vivo en el Facebook del Colsan. Consulta los detalles de este y otros eventos a través de nuestra página web www.colsan.edu.mx y síguenos también en nuestras redes sociales. Hablemos